Un mesero humilde, una mujer rica que lo perdió todo, un encuentro improbable que nadie creería hasta ahora. ¿Crees que un simple gesto puede cambiar no solo una vida, sino dos? Prepárate para descubrir la verdad que desafiará todo lo que imaginas sobre el destino y las segundas oportunidades. La historia que comenzó con un café. Suscríbete ahora y no te pierdas esta increíble historia que te hará creer en lo imposible. El aroma de café fuerte mezclado con el dulce del pan recién horneado flotaba en el aire de la pequeña cafetería. Era el tipo de lugar donde nadie se quedaba mucho tiempo, excepto Pedro, quien pasaba la mayor parte del día limpiando mesas, llenando tazas y en silencio soñando con una vida diferente. Aquella mañana el movimiento estaba tranquilo, pero algo inusual rompió su rutina. En el rincón más alejado de la cafetería estaba sentada una mujer que parecía fuera de lugar. La elegancia de su abrigo beige y el discreto brillo de sus aretes la hacían destacar entre los clientes habituales. Pero no era eso lo que llamaba la atención. Era su mirada, lejana, perdida, como si estuviera atrapada en un lugar al que nadie más podía llegar. Y entonces, Pedro se dio cuenta. Ella estaba llorando. Él vaciló, tamborileando los dedos contra la charola que llevaba. No era su costumbre meterse en los problemas de los demás, pero algo lo empujaba a moverse. Tal vez era el silencio que la rodeaba o la forma en que las lágrimas caían sin resistencia. Respirando hondo, Pedro tomó un pañuelo de papel del mostrador y se acercó a la mesa. Con un gesto cuidadoso, dejó el pañuelo junto a su taza vacía. —¿Le traigo más café? —preguntó, con voz baja, pero llena de sinceridad. La mujer levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados. Parecía sorprendida, como si no esperara ser notada. Abrió la boca para responder, pero dudó antes de murmurar. —No, gracias. Pedro se quedó un momento ahí, sintiendo el peso invisible que parecía envolverla. Pensó en decir algo más, pero antes de decidirse, escuchó el sonido de la taza raspando la mesa cuando ella la empujó ligeramente hacia un lado. —Solo necesito estar sola. Pedro retrocedió un paso, pero algo en la forma en que ella cerró los ojos, como si deseara desaparecer, lo hizo dudar. ¿Por qué? Aún no lo sabía. Mientras Pedro regresaba al mostrador, sus pensamientos seguían girando en torno a la mujer. Se preguntaba qué podría haberla llevado a ese estado, pero sabía que no era su lugar averiguarlo. Después de todo, él mismo tenía suficientes problemas. La cafetería no era el lugar donde Pedro había imaginado trabajar. Desde niño, su pasión por la música lo había hecho soñar con grandes escenarios y aplausos interminables. Pero cuando sus padres fallecieron en un accidente, su vida dio un giro drástico. Tenía apenas 18 años, pero su hermana menor, Sofía, era apenas una niña. Sin más opciones, Pedro dejó los estudios y comenzó a trabajar. Su sueño de ser pianista quedó relegado, guardado en un rincón de su corazón. —¡Pedro! ¡Mesa 3! —gritó el gerente desde el fondo, sacándolo de sus pensamientos. Pedro asintió, recogió la charola y se dirigió hacia la mesa indicada. Aunque las largas jornadas eran agotadoras, era conocido por su actitud amable y su sonrisa constante. Los clientes lo apreciaban, pero pocos sabían lo mucho que luchaba para mantener esa fachada. Mientras limpiaba otra mesa, Pedro pasó nuevamente junto a la mujer. Seguía ahí, inmóvil,
con la mirada fija en el suelo y la taza intocada. Pensó en detenerse y decir algo, pero se contuvo. Si quisiera hablar, ya lo habría hecho, pensó. Aún así, no podía sacarse esa sensación de incomodidad. Más tarde, al terminar su turno, Pedro escuchó un ruido ligero al otro lado de la cafetería. Al girarse, vio a la mujer levantarse con movimientos lentos, agarrando su bolso como si le pesara. Antes de salir, dejó algo sobre la mesa. Cuando Pedro se acercó, vio un billete de alta denominación y una servilleta arrugada con un mensaje escrito a mano. «Disculpa las molestias». Pedro sostuvo la servilleta, sus ojos fijos en esas palabras simples. Algo en ellas le hizo sentir un vacío extraño. Miró por la ventana y vio cómo la silueta de la mujer desaparecía en la calle. Por alguna razón, su partida lo dejó inquieto. ¿Por qué eso se sentía tan personal? Afuera, Clara caminaba por las calles con pasos inseguros. El viento frío le cortaba el rostro, pero apenas lo notaba. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos dolorosos. Hasta hace unos meses era el retrato del éxito, empresaria reconocida, dueña de una cadena de tiendas de lujo y acostumbrada a un estilo de vida privilegiado. Todo eso se sentía como un sueño lejano ahora. La caída fue brutal. Todo comenzó con una traición. Su socio, alguien en quien confiaba ciegamente, desvió grandes sumas de dinero de la empresa, dejándola al borde de la quiebra. Como si eso no fuera suficiente, su esposo, quien le había prometido estar a su lado en cualquier tempestad, pidió el divorcio tan pronto como percibió que ella perdería todo. En cuestión de semanas, Clara vio cómo su mundo se desmoronaba. Ahora apenas reconocía su vida. El amplio departamento en el que vivía fue vendido para cubrir deudas, y solo le quedaba un pequeño cuarto alquilado y algunas joyas que guardaba para emergencias. Sin embargo, lo que más dolía no eran las pérdidas materiales, sino el vacío dejado por las personas en las que pensaba que podía confiar. Al final, descubrió que estaba sola. Al cruzar una avenida llena de coches, Clara recordó al mesero que le ofreció un pañuelo. Había algo desarmante en su gesto, una honestidad que rara vez encontraba en las personas de su círculo. ¿Por qué se preocupó por mí?, se preguntaba, mientras sujetaba su bolso con más fuerza. Al llegar a su cuarto alquilado, Clara abrió su bolsa y sacó una pequeña caja donde guardaba sus joyas. Tomó un par de aretes y un collar de perlas, observándolos como si fueran reliquias de otra vida. Una idea comenzó a formarse lentamente en su mente. No estaba segura de tener el valor suficiente, pero algo en ese encuentro con el mesero había encendido una chispa de determinación. Con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, Clara susurró para sí misma: «Tengo que empezar de nuevo, antes de que sea demasiado tarde». Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y determinación para Clara. Después de vender sus joyas, logró reunir una cantidad suficiente para dar el primer paso: contactar a antiguos socios que aún confiaban en ella. Aunque el proceso era agotador, algo dentro de ella le decía que valía la pena intentarlo. Sin embargo, un pensamiento persistente seguía rondando su mente: el rostro del mesero que le ofreció un pañuelo. Pedro, por su parte, continuaba con su rutina habitual, pero no podía olvidar a aquella mujer. La nota y el billete que dejó en la cafetería habían provocado una extraña inquietud en él. No era raro que clientes ricos aparecieran de vez en cuando, pero había algo en ella, en su tristeza, que lo había marcado. Una tarde fría, Clara regresó a la cafetería. Pedro estaba detrás del mostrador, preparando un pedido, cuando la puerta se abrió y la vio entrar.
Esta vez se veía menos abatida, aunque aún llevaba una sombra en los ojos. «Hola», dijo Clara con una voz firme pero tranquila. Pedro parpadeó, sorprendido por su saludo. La última vez, ella parecía querer desaparecer, no hablar. «Hola, señora. ¿El mismo café de la vez pasada?», preguntó con una sonrisa discreta, intentando romper el hielo. «No, gracias», respondió ella, haciendo una pausa antes de continuar. «En realidad, vine para agradecerte». Pedro frunció el ceño, desconcertado. «¿Agradecerme? ¿Por qué?». Clara suspiró. «Por lo que hiciste aquel día. Puede que no lo parezca, pero tus palabras y...». Miró sus manos, como recordando el pañuelo. «Tu amabilidad. Me dieron algo que no tenía desde hace mucho tiempo. Esperanza». Pedro se quedó en silencio. No sabía qué responder. «Tú no me conoces, pero he perdido mucho en los últimos meses. Casi todo, para ser honesta. Pero ese pequeño gesto tuyo me hizo pensar que tal vez podía intentar otra vez». Antes de que él pudiera responder, Clara deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. «Estoy organizando un evento en 2 semanas. Quiero que participes como músico». Pedro abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Solo miró la tarjeta, incrédulo. «Piénsalo», dijo Clara, mientras se levantaba. «Tal vez esta sea tu oportunidad». Pedro no podía dejar de mirar la tarjeta de presentación que Clara le había dado. La propuesta de participar como músico en un evento lo desconcertaba. Hacía años que no tocaba en público, y la idea de presentarse frente a desconocidos le llenaba de dudas. Su sueño de ser pianista había quedado enterrado bajo la responsabilidad de cuidar a su hermana menor, Sofía. Esa noche, sentado en la pequeña mesa de la cocina, mientras Sofía terminaba sus tareas escolares, Pedro seguía debatiéndose internamente. La voz entusiasta de su hermana lo sacó de sus pensamientos. «Pedro, ¿qué es eso que tienes ahí?», preguntó, señalando la tarjeta. Él dudó antes de responder. «Una clienta me invitó a tocar en un evento, pero no creo que sea para mí». Sofía dejó su lápiz y lo miró fijamente. «¿Por qué no? Siempre has sido bueno con el piano. Me acuerdo cuando practicabas todas las noches antes de que todo cambiara». Pedro suspiró. «Eso fue hace mucho, Sofía. Ya no soy el mismo. Además, no tengo tiempo para esas cosas. Pero siempre me dices que debo perseguir mis sueños. ¿Por qué tú no haces lo mismo?», preguntó ella, con una mezcla de curiosidad e ingenuidad. Esas palabras resonaron en su mente durante toda la noche. Más tarde, mientras intentaba dormir, se levantó impulsivamente y fue al rincón donde guardaba su teclado antiguo. Lo sacó del estuche, lo conectó y después de un momento de duda, dejó que sus dedos recorrieran las teclas. Al principio, las notas sonaron torpes, como si fueran extrañas para él, pero poco a poco, la música comenzó a fluir, y con ella, recuerdos de un Pedro más joven, lleno de esperanza. A la mañana siguiente, Pedro tomó el teléfono y llamó al número que estaba en la tarjeta. Cuando Clara contestó, su voz vaciló un poco. «Sobre el evento, lo haré». Del otro lado de la línea, Clara sonrió. «No te arrepentirás». Sin embargo, Pedro sabía que el desafío apenas comenzaba. Ahora debía prepararse para enfrentarse no solo al público, sino también a sus propios miedos y dudas. Los días que siguieron al compromiso de Pedro con el evento fueron un torbellino de emociones. Dividía su tiempo entre los turnos en la cafetería, las tareas del hogar y las noches practicando en su viejo teclado. Aunque las notas comenzaban a fluir con mayor facilidad, la presión de no fallar lo mantenía despierto hasta altas horas. Por otro lado,
Clara estaba inmersa en los preparativos del evento. Para ella, esta era más que una oportunidad de reconstruir su reputación. Era una forma de demostrar que siempre hay espacio para los nuevos comienzos. Entre llamadas telefónicas y reuniones, se aseguraba de mantenerse en contacto con Pedro. Cada vez que hablaban, lo animaba y le recordaba que confiaba en su talento. Finalmente, llegó el día del evento. La galería de arte, iluminada con tonos cálidos y decorada con elegancia, estaba llena de invitados importantes. Clara caminaba entre los asistentes, asegurándose de que todo estuviera en orden, pero su mente volvía constantemente a Pedro. Cuando él llegó, acompañado de Sofía, su presencia destacó de inmediato. Aunque llevaba una camisa sencilla y zapatos bien lustrados, su nerviosismo era evidente. Clara se acercó a él con una sonrisa tranquila. «Pedro, lo más difícil ya lo hiciste. Tomaste la decisión de estar aquí. Ahora solo déjate llevar». Él asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Cuando el presentador lo anunció, Pedro respiró hondo y caminó hacia el centro del salón, donde un piano de cola relucía bajo las luces. El sonido de aplausos tímidos lo recibió, pero todo se desvaneció en cuanto se sentó en el banco. Clara observaba desde el fondo, su corazón latiendo rápido. Mientras Pedro tocaba las primeras notas, la sala quedó en silencio absoluto. Las melodías, impregnadas de emoción, parecían contar una historia que llegaba directamente al alma de quienes escuchaban. Cuando terminó, Pedro levantó la vista, temeroso de lo que encontraría, pero el estallido de aplausos lo dejó sin aliento. Personas de pie, sonrisas emocionadas, y entre ellas, Clara, con lágrimas en los ojos. Había dado el primer paso hacia algo más grande, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. Las primeras notas del piano resonaron suaves, tímidas, como si Pedro estuviera tanteando el terreno. La sala quedó en completo silencio, con todos los ojos fijos en él. Durante un instante sintió el peso de las miradas, pero decidió cerrar los ojos y dejar que sus manos hablaran. Con cada acorde, la melodía cobró fuerza, fluyendo como un río que había estado retenido durante años. Pedro no solo tocaba música, contaba una historia. Cada nota parecía reflejar sus luchas, sus sueños y las emociones que había guardado en silencio por tanto tiempo. La sala entera estaba cautivada. Algunos invitados incluso parecían contener la respiración para no interrumpir el momento. Clara, desde un rincón, observaba con el corazón acelerado. No solo escuchaba la música, sino que veía la transformación de Pedro. El joven que había conocido como un mesero tímido ahora estaba en su elemento, brillando con una confianza que nunca antes había mostrado. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no era de tristeza, sino de orgullo. Cuando Pedro terminó la última nota, el silencio fue tan profundo que casi lo tomó por sorpresa. Abrió los ojos, inseguro, hasta que un aplauso solitario rompió la quietud. Luego otro, y otro más, hasta que la sala entera estalló en una ovación de pie. Pedro parpadeó, incrédulo, mientras observaba a las personas aplaudiendo, algunas incluso vitoreando. Sofía corrió hacia él, saltando para abrazarlo. «Pedro, fue increíble. Sabía que podías hacerlo». Un hombre alto y elegante, con un traje impecable, se acercó mientras Pedro intentaba procesar lo que estaba sucediendo. «Joven, mi nombre es Marcos. Soy productor musical, y debo decir que tienes un talento excepcional. Me encantaría hablar contigo sobre tu futuro». Pedro apenas pudo balbucear una respuesta, todavía aturdido. Clara se acercó,
con una sonrisa serena pero llena de emoción. «Te lo dije, Pedro, esto es solo el comienzo». Mientras los invitados se dispersaban, Pedro miró a Clara con una mezcla de gratitud y asombro. «Pero, ¿y ahora qué?», preguntó. Clara colocó una mano en su hombro, firme pero reconfortante. «Ahora, decides si seguirás tocando las teclas de tu vida o si dejarás que otros toquen por ti». Pedro asintió, sabiendo que una nueva puerta se había abierto, pero lo que lo emocionaba más era lo que estaba por venir. Los días posteriores al evento se sintieron como un sueño para Pedro. La propuesta del productor musical, Marcos, le abría una puerta que nunca imaginó cruzar. La posibilidad de grabar en un estudio profesional era emocionante, pero también aterradora. ¿Cómo equilibraría este nuevo camino con sus responsabilidades en casa? ¿Y si fallaba? Clara, quien lo había apoyado desde el principio, no lo dejó enfrentar esas dudas solo. Entendía el miedo al cambio, pero también sabía que las grandes oportunidades no siempre llegan dos veces. Entre reuniones para reconstruir su propia empresa, se tomaba el tiempo de hablar con Pedro, alentándolo a confiar en su talento y a no abandonar sus sueños. Mientras tanto, en casa, Sofía estaba más emocionada que nunca. Cada vez que Pedro practicaba, ella lo escuchaba desde la mesa de la cocina, sonriendo orgullosa. «Pedro, siempre supe que tenías algo especial. Ahora los demás también lo saben», le dijo una noche mientras él terminaba una sesión de práctica. La primera vez que Pedro subió a un escenario profesional, el nerviosismo lo invadió. Pero al mirar hacia la primera fila, vio a Clara y a Sofía, ambas aplaudiendo antes de que tocara la primera nota. Ese gesto le dio la fuerza que necesitaba para comenzar. Cuando la última nota resonó en el auditorio, Pedro sintió una paz que nunca antes había experimentado. El aplauso del público fue ensordecedor, pero lo que realmente le llenaba el corazón era saber que, finalmente, estaba viviendo su sueño. Después del concierto, Clara se acercó a él con una sonrisa cálida. «Lo lograste, Pedro». Él negó con la cabeza, devolviéndole la sonrisa. «No lo hice solo. Esto es gracias a ti, a Sofía y a todos los que creyeron en mí». Clara colocó una mano en su hombro. A veces, solo necesitamos que alguien vea nuestro potencial para atrevernos a volar. Mientras Pedro salía del auditorio con su hermana y Clara a su lado, pensó en cómo un simple gesto de bondad en una cafetería había cambiado su vida para siempre.